Buenas noches, bienvenidos todos a esta plática formativa Serra, que en esta ocasión tiene el gusto de llevarlo el apostolado de Mérida. ¿Ok? Tenemos aquí con nosotros ya a Daniel Campos, un querido amigo personal nuestro. Sí, le toca hoy ser presidente. Ya mero vienen los relevos, pero todavía hoy él es el presidente y pues le cedemos la palabra. También está con nosotros nuestro expositor, José Luis, pero le toca a Danielito hacer la presentación. Adelante, Danielito, todo es tuyo, mi Gracias. querido hermano. Bueno, hermano Serra, buenas noches. Soy Daniel Campos, soy el presidente de aquí del Club Serra de Mérida, Yucatán. Y pues me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Yo creo que la plática de hoy va a ser muy interesante. Va a ser sobre algunas actividades o muchas actividades que podemos hacer nosotros los Serra para tratar de lograr más vocaciones sacerdotales. El expositor, antes que presentarlo como un gran filósofo, es un muy buen amigo mío. Su nombre es José Luis Tejeda, es doctor en filosofía y ha sido maestro mucho tiempo de diferentes universidades. Tiene un currículum muy largo, muy extenso, que la idea es no presumirlo tanto, sino escuchar toda su sabiduría que está por regalarnos en esta charla de 40 minutos o lo que tenga que llevar. Les doy la bienvenida a José Luis Tejeda y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí escuchando. Gracias, Daniel. Sí, y espero que sea interesante para todos el mensaje, la plática que les voy a presentar, les van a presentar a continuación. Y al final, si hay preguntas, pues con mucho gusto las responderé, ¿verdad? Sí, sí puedo, ¿no? Gracias. Perfecto, muy bien, José Luis. En esta ocasión tenemos una modalidad un poquito diferente. Tenemos la grabación de José Luis, que nos hizo el favor de prepararla con anticipación. La vamos a reproducir a continuación y si hubiera alguna duda durante la plática, podemos abrir nuestros micrófonos o levantar la mano y la pausamos si hubiera alguna duda durante la plática. Si no, al finalizar la plática, abrimos un espacio de preguntas y respuestas, ¿correcto? Bien, pues sin más, vamos a dar inicio a la reproducción de nuestra plática de hoy. Ok, estamos listos. Hola, buenas noches. Soy José Luis Tejeda, filósofo, y les hablo aquí desde la Escuela Libre de Filosofía. Les agradezco mucho su invitación para la plática que les voy a dar en los minutos que siguen. El título de la plática le he llamado Sembrar para cosechar. Después de que me invitaron a darles la plática, estuve pensando qué podía ser interesante para todos ustedes, porque pues, es un apostolado muy específico que tengo entendido que es el de promover las vocaciones sacerdotales. Y por eso estuve pensando en algo que les fuera útil a todos ustedes. Es un hecho, o sea, que las vocaciones no se dan de la noche a la mañana solas. Sí, para Dios es obvio que para Dios no hay nada imposible, pero las vocaciones sacerdotales, las vocaciones para religiosos, para consagrados, etcétera, generalmente salen de los matrimonios católicos.
ese es el terreno en donde se va generando y desarrollando la vocación de una persona que vaya a ser sacerdote o religioso. Sí, esto me llevó a considerar mucho, a recordar la parábola de Jesús donde él... No se escucha, ¿verdad? Hay problemas, la Juanito, ¿no? semilla que se arroja en distintos terrenos. A ver, perdón, por ahí escuché, creo que Pepe nos comenta que no se escucha. ¿Los demás sí lo escuchan? Sí, sí se está escuchando. Pepe, creo que es un tema de tu audio. Sí, Si se puedes está subirle. escuchando, se escucha muy bien. Sí, Perfecto, muy bien, gracias. Ok, Menos y gracias. uno es fértil, otro queda fuera del camino y se muere, otra cae en un terreno que no es propio, pedregoso y no crece, y así va diciendo distintos terrenos donde cae la semilla y que por X razones no florece, hasta que solamente en un terreno que está fértil florece esa semilla. Bueno, pues yo diría que esa parábola hoy se cumple perfectamente bien en nuestros tiempos con respecto a las vocaciones sacerdotales. Vamos a pensar que esa semilla que Dios la siembra en las personas de los niños que son bautizados. Ahí esa es la pequeña semilla donde va a crecer en un momento dado una vocación. Pero el terreno donde se va a desarrollar y a crecer la semilla, donde se va a formar esa vocación, pues es el ambiente familiar. Si la familia se aleja de Dios, vamos a pensar un tipo de familia que dice, bueno, los papás fueron educados, criados dentro de la religión católica, pero que ellos ya no practican prácticamente la religión, no van a la misa, no frecuentan los sacramentos, etc. Entonces es claro de que a ese hijo, que aunque lo hayan bautizado, pues no acude ni recibe la formación cristiana y esa vocación pues no crece, no, ahí se muere por mucho que se haya sembrado. ¿Por qué? Porque el terreno no se prestó para que esa vocación creciera. Hay otros matrimonios donde cuando tienen a sus hijos dicen, no, yo ahorita no voy a bautizar a mis hijos, aunque ellos sean católicos, hasta que ellos crezcan y decidan qué religión van a tomar. Y por tanto, pues esa persona durante toda su vida pues no recibe una formación católica, ni mucho menos, no recurre a los sacramentos, y esa semilla que se sembró ahí con la probabilidad de convertirse en un sacerdote, pues no crece. ¿Por qué? Porque la persona probablemente jamás decida ser católico y no decida ser inclusive de ninguna otra religión y no practique nada. Hay otras familias que también son de padres, fueron educados en la religión católica, se casaron por la iglesia, fueron a la misa, hicieron su boda, pero pues por razones diversas se separan, se divorcian y por consiguiente dejan de asistir y de acudir a la misa, a los sacramentos, y a los hijos por lo tanto no los educan dentro de la religión católica, y por lo tanto si había ahí alguna probabilidad de que una persona obtuviera la vocación para sacerdote, pues no prospera. Sabemos que aunque la semilla llegue a determinados lugares, la familia es el centro donde se va a desarrollar esa vocación. Si la familia no lo fomenta, no lo educa, pues las probabilidades que de ahí salga una persona con vocación y la desarrolle son prácticamente nulas. Haciendo una investigación breve de la relación de la situación en México con respecto a los matrimonios que se separan, que se divorcian, pues los divorcios, o sea, los matrimonios primero pasaron
del 2023 al 2025, de 400,000 por números, o sea, de números redondos, de 500,000 matrimonios bajaron a 400,000 matrimonios, 4,400 de fracción y 500 de fracción. Es decir, hubo un descenso de más de 100,000 matrimonios. Pero por el otro lado, el índice de divorcios pues ha llegado a alcanzar en algunas regiones hasta el 73% de las personas que están casadas. O sea que las separaciones son altísimas. Pero curiosamente, cuando trata uno de investigar cuántas separaciones, cuántos divorcios son de católicos, pues resulta que no hay una estadística al respecto, porque no se lleva estadística de divorcios católicos, porque dentro de la religión católica no existe el divorcio y por lo tanto no hay una estadística de divorcios católicos. A lo más existiría una estadística de personas que solicitaron la nulidad del matrimonio. ¿Qué sucede con esto? Pues que es gravísimo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que es un hecho que hay católicos que se separan, pero para el efecto estadístico de Iglesia ese fenómeno no existe, porque no existe el divorcio dentro del catolicismo. Entonces esto de alguna manera nos impide tener una cifra y ponderar cuál es la cantidad de personas, de familias que se separan aún siendo católicas. Pero podríamos aplicar que fuera ese 73% que afecta a la generalidad de la población, ¿verdad? Y estaríamos hablando de que es un volumen extremadamente alto, sin considerar las familias para quienes la formación cristiana no es importante dentro de sus hogares y que cada día va para menos. Entonces, y por otro lado, también observamos que innumerables familias, o sea, están siendo golpeadas por toda la sociedad, el materialismo, el consumismo, etcétera, y que van destruyendo a la familia. Entonces, todo esto al final va generando que no se den vocaciones cristianas, o que estas para los sacerdotes, o que estas sean mínimas. El problema es grave, porque si entre otros datos, estaba viendo de que, por ejemplo, por muchos años Yucatán fue un estado donde se ordenaban cada año bastantes personas para sacerdotes. Cada año habían sacerdotes que se ordenaban, varios, pero lo sorprendente esta vez es que este año no va a haber, hasta donde he entendido, no va a haber ordenaciones sacerdotales, y el próximo probable sacerdote que se ordene, desde que haya sido de aquí de Yucatán, es uno, y sería hasta el 2027, y la situación ha sido tan grave que mejor se le envió a continuar sus estudios en el seminario en México, en lugar de estar aquí por resultar incosteable. Imagínense que pensemos que durante 2 años no va a ordenarse ningún sacerdote en Yucatán, y creo que como este caso sucede en muchos otros estados de la República. ¿Qué nos dice todo esto? Más allá de las cifras. 1, que probablemente piensa que mañana, pues en el lugar donde tú vives, pues en muchos lugares, en muchas ciudades, en muchas poblaciones, no existan sacerdotes para esa comunidad, y por lo tanto todos los sacramentos les sean privados. Y podría suceder en tu ciudad, tranquilamente. O sea, no hay algo que diga que en tu ciudad no pueda suceder. ¿Por qué? Por la ausencia de sacerdotes. Es decir, que la situación histórica ha cambiado de una manera verdaderamente dramática, pero también de una manera sustancial. Vamos a pensar que ustedes por mucho tiempo lo que han hecho es cosechar lo que otras personas sembraron de las vocaciones a través de
de grupos apostólicos, etcétera. Entonces ustedes recogían, cosechaban eso que otros habían estado sembrando por años. Pero el problema ahora es que no se está sembrando y que ya mañana pasado que se acerquen ustedes a cosechar, pues no van a encontrar a nadie o a casi nadie que quiera estudiar y prepararse para sacerdote o religioso o lo que sea. Y curiosa y sorprendentemente podemos decir, oye, pero es que hay varias escuelas católicas en el estado y todo. Sí, pero lo más patético es que no está saliendo nadie para eso. Entonces, el punto es que ahora pues ya no podemos ir o confiarnos en ir a cosechar. ¿Por qué? Porque probablemente ya no se están sembrando, o la siembra es mínima, o la semilla, como cuando empecé la plática, cae en terrenos donde no fructifica. Entonces esto nos lleva a una situación distinta. Tenemos que empezar a sembrar en los hogares católicos, pero tenemos que empezar a proteger a los hogares católicos para que no sean destruidos, porque si los matrimonios católicos nuevos son destruidos, la semilla que se siembre no va a prosperar. Entonces tenemos que cuidar, ahora sí que tenemos que irnos mucho más atrás, tomar matrimonios jóvenes con hijos pequeños y educarlos en la fe para que de ahí, ahora sí, estemos sembrando las vocaciones que vamos a cosechar probablemente dentro de 15 o 20 años. Si no hacemos esto, si no empezamos a cosechar hoy, a sembrar hoy, mañana no vamos a cosechar absolutamente nada. Aunque para Dios no hay imposibles, porque siquiera hasta de una piedra saca un sacerdote, pero no podemos estar tentando a Dios, ¿verdad? Es decir, no vamos a ir a sacar vocaciones para sacerdotes católicos de familias musulmanas o ateas o judías. A lo mejor sí está en alguno, pero es muy poco probable, ¿no? Si no las sembramos en nuestras familias hoy, si no protegemos a las familias católicas hoy, a los nuevos matrimonios para evitar, primero no solo para que tengan formación católica, para que crezcan como matrimonio católico, para que eduquen a sus hijos en la religión, mañana no vamos a tener sacerdotes ni religiosos, ni consagrados, ni nada, o serán tan escasos que no van a ser suficientes para proporcionar los servicios a las distintas poblaciones. Nosotros en México quizá estamos acostumbrados a salir el domingo y vemos misa de 7, de 9, de 12, de 1, de 12, de 7 de la noche, así como si fueran las películas del cine el domingo, ¿no? Es a ver a cuál escojo y voy. Pero cada vez son menos, cuando sale ya son menos las misas que hay en tu parroquia, y en muchos lugares ya no hay misa porque no hay sacerdotes. Entonces tenemos una doble problemática. Los sacerdotes son menos. Los más grandes se están muriendo. ¿Por qué? Porque es la ley de la vida, ¿verdad? No son eternos. Y por el otro lado, no están entrando nuevos. El futuro es preocupante. Una sugerencia es que ustedes como apostolado ahora pasen no solamente de cosechar vocaciones a ser sembradores de vocaciones. Ir a las familias católicas jóvenes, protegerlas, educarlas y sembrar ahí las futuras vocaciones sacerdotales que puedan ser cosechadas dentro de 10, 15 y 20 años. Esta situación yo sé que en un momento dado, pues ustedes tienen como apostolado un propósito, una misión, pero de alguna manera pues tienen que replantearse
válgase, como dijéramos por ahí en las cuestiones de administración, una reingeniería, un redefinir estrategias. ¿Para qué? Para que puedan seguir cumpliendo ustedes con su apostolado. Es decir, a lo mejor dentro de su, porque yo no conozco bien su apostolado, pero a lo mejor dentro de su apostolado pues no está incluida la formación y la educación de matrimonios, jóvenes, etcétera, pero pues de alguna manera se tendrán que actualizar ustedes en sus estrategias para decir, si no se están dando, porque la premisa es esta, si no se están dando suficientes vocaciones, ¿por qué? Porque las vocaciones dependen de los matrimonios cristianos y cada vez los matrimonios cristianos se están desintegrando o se están alejando de los procesos de formación. La pregunta es, ¿de dónde van a sacar mañana vocaciones sacerdotales? Y si no se siembran, bueno, a lo mejor dentro de su actividad no incluye la formación, pero entonces tendrán que unirse con grupos para quienes eso sí sea su misión apostólica y puedan trabajar en equipo. Pero lo que es un resultado, lo que es una realidad para todos es la siguiente. Si no, las vocaciones se dan dentro de los matrimonios católicos, principalmente. No las vamos a ir a sacar de donde no se siembran, ¿verdad? De donde no hay ninguna formación cristiana, católica, nada, pues es muy poco probable que de ahí salgan ¿qué? Sacerdotes católicos, ¿verdad? Si la familia es la base, no solo de la sociedad, sino la base de la vocación, ahora sí que bueno, se peguen un poquito a la Sagrada Familia, ¿no? Jesús se dio, tuvo que estar José y María para educar a Jesús. Es la Sagrada Familia. Bueno, pues en esa familia se pudo dar Jesús. Si nosotros hubiéramos quitado a José y a María, pues las probabilidades de que se hubiera dado Jesús no se hubiera dado. Si quitamos a José, o sea, José no fue tan accidental, por algún modo está presente en la familia, ¿verdad? Forma la familia que cuidó, protegió, arropó a Jesús, ¿para qué? Para que pudiera crecer y dar fruto. Bueno, pues igual nuestras familias son la clave, la base para la formación católica. Si descuidamos a la familia, si seguimos permitiendo que se destruyan las familias, que se priven de la formación católica, que no los arropemos de la manera adecuada, ¿para qué? No solo para que sigan con sus matrimonios católicos, sino para que den hijos católicos y de eso salgan algunas vocaciones para sacerdotes, pues entonces lo que nos vamos a encontrar mañana es cero sacerdotes, cero vocaciones. ¿Por qué? Porque la gente se aleja de Dios, porque las familias se están destruyendo, las están acabando. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué estrategias? Yo lo que la plática voy es a qué cosas, qué estrategias tienen que plantearse ustedes para empezar a fomentar, a cultivar, a sembrar vocaciones. ¿Qué cosas van a hacer en las parroquias? ¿Qué cosas van a hacer con la gente que se casa nueva? ¿Qué cosas van a hacer con la gente que se quiere casar? ¿Cómo van a fomentar ustedes las vocaciones dentro de las familias que están teniendo sus hijos pequeños? ¿Por qué? Porque van a crecer. Y de esas familias que tienen ahorita hijos de 2, 3, 5 años, 6 años, que empiezan a ir a la primaria, pues desde ahí hay que empezarlos a tomar y a formar si queremos que hayan vocaciones dentro de 15 o 20 años. O sea, ahorita tenemos ya no solamente que pensar en cómo vamos a sacar vocaciones para mañana, sino cómo vamos a tener vocaciones dentro de 10 años, si queremos que hayan vocaciones. Y si queremos que hayan vocaciones dentro de 10, dentro de 15 años, hay que sembrarlas hoy. Pero si hoy los terrenos donde se siembran las vocaciones están quedando estériles, no están dando hijos católicos, pues dentro de 10 y mucho antes nos vamos a quedar sin vocaciones. O estas serán tan escasas que lo más grave es que
miles de gente se van a quedar sin los servicios de la iglesia, sin confesar, sin misa, sin comunión, sin bautizos, sin bodas. ¿Por qué? Porque no va a haber quien lo haga. No es una cosa fácil, no es una cosa de decir, bueno, pues a ver que lo haga otro, porque el problema es ¿quién otro lo va a hacer? Si ahorita ya los sacerdotes que hay ya no son suficientes. Y otros, pues están, como les dije hace rato, se están muriendo. ¿Por qué? Pues por la edad. Hay muchos sacerdotes que son ya grandes, muy buenos, sí, pero como a todos en la vida nos llega se nos acaba, ¿verdad? Entonces, si por un lado unos se acaban, por el otro lado los que no son suficientes, y por el otro lado no sembramos, pues el resultado es obvio, causa-efecto. No va a ser por castigo divino, sino va a ser porque nosotros dejamos de un lado nuestra responsabilidad de formar familias católicas. Y se lo hemos dejado como, pues que sea responsabilidad del padre de la iglesia, ¿no? Pero eso no es solo responsabilidad del padre de la iglesia, es una responsabilidad de todos los católicos. ¿De qué manera voy yo a contribuir o a colaborar en la formación de nuevas familias católicas? ¿De qué manera yo puedo contribuir y colaborar para que esas familias no se desintegren? ¿Qué cosas tenemos que hacer para que se mantengan unidas? ¿Por qué? Porque en principio la gente cuando se casa pues se ama y quiere estar unidos, pero vemos que después, porque además eso es otra de las cosas que está pasando, ahorita las separaciones se están dando entre los matrimonios, entre los primeros 5 años, es donde hay mayor índice de separación de las personas, ¿no? O sea, y no importa que si tienen un hijo o 2 o los que sea, con hijos o sin hijos, de todas maneras las personas se separan. Entonces, ahí nosotros tenemos que entrar. Oye, pero si muchas de esas personas son católicas, pues como les decía, si por el otro lado no hay estadística, porque como en el matrimonio, en la religión católica no existe el divorcio, entonces por lo tanto no hay una estadística de divorcios católicos. Pero no podemos meter la cabeza como la avestruz en la tierra y decir, bueno, como no hay estadística, esto no ocurre. No, sí ocurre, y ocurre en muchas personas. Y probablemente, o sea, no seguramente, muchos de ustedes tienen hijos que hoy se han alejado de la religión, que hoy no van a frecuentar los sacramentos, que hoy no van a misa, que pasó Semana Santa y se fueron de vacaciones y no pusieron ni siquiera un pie en la iglesia en toda la Semana Santa, ¿verdad? Y que además dicen, ya no me interesa, no voy. Y dices, pero si tú fuiste educado, fuiste bautizado, pues sí, pero eso es una realidad, está sucediendo, está pasando. ¿Y qué va a pasar con los hijos de esas personas? Pues no van a ser católicos, aunque los hayan bautizado. Mire, el domingo pasado, el domingo de resurrección, hubo bautizos en la parroquia donde yo asisto. Pues se bautizaron como 30 niños. Eso sí, todos ellos con sus ropones, el fotógrafo, la madrina, el padrino, los abuelos, bueno, toda la familia ahí para llevar al niño a bautizar. Pues qué bonito, ¿no? Pero al mismo tiempo, nada más para que ustedes vean y me digan cuál va a ser el resultado de lo que les estoy diciendo. Si yo veo que por un lado están bautizando al niño, pero por el otro lado no comulgan ni el papá, ni la mamá, ni los padrinos, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Sí, no niego que el niño está siendo bautizado, ok, pero ¿qué educación católica va a recibir si el día del bautizo del niño los papás y los padrinos no comulgan? Pues es una contradicción. ¿Quién va a educar a ese niño en la religión? Eso sí, la fiesta seguramente se va a dar, ¿no? La pachanga ahí va a estar. El niño ya salió de blanco. Tenemos las fotos de que se bautizó,
Pero eso no es lo importante es ¿y cuál va a ser el seguimiento que se le va a dar a ese niño que se bautizó para que ahí esa semilla que Dios sembró para un probable sacerdote se dé? Pues yo cuando veo que los mismos papás no comulgan y los padrinos menos, pues ¿quién lo va a hacer? Y yo pues a lo mejor como filósofo lo que veo es causa y efecto, ¿verdad? Si no se da la causa, no se va a dar el efecto. Y es obvio que aunque ahí se esté dando un hecho, pero ese hecho no se está viendo de que va a tener un buen fin. Por lo menos las probabilidades se ven muy, pero muy, muy pocas. Y pienso que así como lo vi yo aquí, sucede en muchísimos lugares de la República Mexicana. O sea, le damos más el impulso social que el impulso teológico, ¿verdad? Entonces, esta plática yo lo que pretendo es que ustedes reflexionen respecto no a la finalidad de su apostolado, que es muy santo, muy noble, fomentar las vocaciones sacerdotales, pero sí que a lo mejor se planteen nuevas estrategias de cómo van a cosechar esas vocaciones si no hay quien siembre. ¿Cómo pueden ustedes participar en la siembra de las vocaciones? ¿Cómo van ustedes a participar en que los terrenos donde caigan las semillas de las futuras vocaciones sean terrenos fértiles, de donde puedan salir ¿qué? Esas vocaciones? Tenemos que ver la situación, el fenómeno, en su conjunto, no en una parte. Y salirnos ahora sí un poco de la comodidad de nuestros propios hogares para empezar a decir, pues tenemos que ver por las familias jóvenes, aunque no sean mis parientes, si mañana o pasado quiera yo tener un sacerdote que por lo menos me dé la extrema unción, que por lo menos me dé la comunión antes de morirme, ¿verdad? Ya mínimo, porque a lo mejor a este paso, el día que te mueras, no va a haber un sacerdote que te lleve la comunión, o no va a haber un sacerdote que te dé la extrema unción. Así que no podemos dejar de un lado la siembra de vocaciones y ponernos y pensar que vamos a cosechar lo que no fuimos capaces de sembrar. Espero que esta reflexión sea de su agrado, pero más que nada les sea útil y les lleve a pensar y a cuestionarse a nivel nacional qué van a hacer para contribuir en la formación de esas futuras vocaciones. Pues muchas gracias y si hay preguntas, con mucho gusto se las respondo después al término de la plática, ¿sí? Gracias, muy amable. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis, por esta ponencia en donde nos pones en jaque, ¿verdad? Donde nos pones a reflexionar un poco sobre lo que es causa y efecto, ¿no? Si no estamos atacando las causas, pues obviamente los efectos van a ser que estamos viviendo. Y abrimos los micrófonos ahora sí para que pues, participen todos los que estamos aquí presentes y aprovechemos a José Luis aquí que está con nosotros para despejar dudas. Padre, soy Mayú de la Ciudad de México. Esta ciudad es un caos tremendo y hemos tenido, no ahorita, pero en experiencias, en algunas veces que nos ha tocado hablar con los padres de familia, preguntarles, ¿qué harías si uno de tus hijos fuera sacerdote? La respuesta nos dejaba pasmados. Ay, no, ni lo mande Dios. O sea, que tenemos que empezar por los sacerdotes, por los padres de familia, pero cuando se cierran es imposible llegar a él. Le tienen terror
en esta ciudad lo que se pide es que sea una carrera, que el hijo tenga una carrera para cuando los papás estén más viejos los puedan sostener. Un sacerdote, como no tiene sueldo, el concepto que tiene la gente, la mayoría de la gente es que no, sí, los necesitamos, sí, claro, no faltaba más, pero un hijo mío, no, yo necesito que alguien vea mi vejez, o sea, se piense en lo material. Entonces, lo que más importante sería es empezar desde el catecismo con los niños, y los niños van jalando un poco a los papás, y hacer que los papás asistan a las sesiones de catecismo y poco a poco se van interesando en lo que es el sacerdocio. Eso nos dio muy buen resultado hace tiempo. No sé ahorita cómo está la situación porque nosotros ya estamos semi-retirados, pero sería una sugerencia que desde el catecismo se empezara a hablar con los niños. Ese sería mi posición ahorita, padre. ¿Qué opinaría de eso? Bueno, primero, no soy padre. Ah, Soy ¿no? sacerdote. No, no. Perdón. No pasa nada. Pero esa situación que presentas no es nueva, ¿eh? De toda la historia de la iglesia, muchos papás se han opuesto a que sus hijos se desarrollen su vocación sacerdotal. Inclusive hay historias de santos cuyos padres se negaban abiertamente a que sus hijos se ordenaran. O sea, eso no es nuevo, sí tienes razón, pero el punto y lo que dices que hacen la Ciudad de México, pues siempre ha sido conflictiva, ¿no? Y las ciudades siempre serán conflictivas porque pues, es la sociedad. Pero el punto está en que si la familia, o sea, ¿por qué una familia se puede oponer a que su hijo se convierta en sacerdote o religiosa, lo que sea? Porque esa familia no ha tenido la formación cristiana suficiente, entonces ven con temor y con muchas cosas extrañas que dice, sí, yo voy a servir a Dios, pero que a mí no me toque poner algo para servir a Dios, ¿verdad? O sea, vuelvo yo al punto. ¿Dónde están el verdadero problema, por decirlo de alguna manera? En la formación de los matrimonios. Inclusive en muchos matrimonios donde han surgido sacerdotes, a veces el papá se niega abiertamente a que su hijo sea sacerdote, pero la madre es la que lo apoya, lo sigue, porque la madre desde que el niño nació rezaba el rosario, creía en la Virgen, llevaba a los niños a la iglesia los domingos, los cambiaba los vestidos, los llevaba a misa. O sea, es esa cuestión de que la familia, el matrimonio como tal, retome el compromiso y el amor, hacer que sientan orgullo de ser católicos, que sientan a su parroquia y a su catolicismo, al hecho de ser católicos como su grupo de pertenencia. El gran problema de hoy es que las personas van a la iglesia, pero no sienten a la iglesia como grupo de pertenencia, sino simplemente como algo a lo que van y cumplen, y no como un grupo al que pertenecen, en el que viven, en el que conviven con otras familias católicas. Tal parece que lo único que nos interesa a veces en las parroquias es enseñar cursos de esto, del otro, de aquello, pero nos hemos olvidado de formar los grupos de pertenencia en esas familias y que sientan y que vivan de manera real que esa parroquia es donde es su grupo de pertenencia y no la sala de juegos. Sí, y en las pláticas prematrimoniales que se dan a los próximos matrimonios, yo considero que allí se les podía meter un poquito de la vocación de ellos mismos y de cualquiera de sus hijos. O sea, empezar desde antes. ¿Cómo? Yo pienso, yo lo creo. Sí,
Plática prematrimonial. Empezamos porque esa pareja entienda que el casarse es responder a una vocación, porque el matrimonio es una vocación, no es un compromiso social. Y vamos tomando desde ahí a las personas para que ahora sí, dentro de su vocación conyugal, dentro de su vocación del matrimonio, parte de su vocación importante del matrimonio es formar hijos católicos. No es accidental, no es si quiero, no es si me nace, es esencial a su vocación conyugal, a su compromiso con Dios en el momento de casarse, pero muchas de las personas ni siquiera consideran que el matrimonio es una vocación. Sí, por supuesto. Entonces, hay una falta de información tremenda, pero algo tenemos que hacer y yo creo que la primera cosa es pues formar, insistir en la formación, ¿no? Pues sí, Porque muchas yo lo veo gracias. difícil. Ahora, ¿cómo pueden ustedes influir en la educación? Pues no sé, es cosa de pensar diversas estrategias, ¿no? No sé si hay otra pregunta, Juan. Yo tengo un comentario. Mire, muchas veces, como se dice, no somos profetas en la tierra y nuestras comunidades a veces no sabemos como cristianos hacer que los otros vean atractivas las cosas de la fe porque no somos tan buenos nosotros mismos. Pero nos sucede muchas veces y en el caso de algunas vocaciones que se despiertan, es a veces por el trabajo de los misioneros que llegan de otras partes y de otras, a veces hasta de otras culturas, y como que nos agradecemos a Dios que la iglesia es una catolicidad, es una unidad en todo el mundo. Y si no, y si nosotros tenemos falta de sacerdotes y la providencia nos da que puedan venir de otro lado a auxiliarnos y a salvarnos, porque la salvación es lo necesario, que eso surja. Yo tuve una experiencia en esta Semana Santa que tenía yo un enfermo muy grave y me llamaron como para irlo a saludar, a visitar como enfermo y ellos no son muy dados a la fe y sé que el muchacho estaba bautizado y todo. Y me costó un trabajo que hubiera un sacerdote con tiempo, un jueves santo, por favor, los sacerdotes están ocupadísimos. Y como la gracia de Dios cuando alguien, yo creo que lo pide de corazón, ese muchacho, aunque no le enseñaron nada en su familia, él llegó a tener pues como un llamado en un centro de esos de que los ayudan a dejar los vicios. Y por eso fue que yo busqué llevarle un sacerdote. Dije, si va a morir, pues que por lo menos él sienta como bautizado que la iglesia está con él. Lo encontré gracias a Dios y fue un sacerdote ya retirado, un sacerdote mayor. Y yo le doy gracias a Dios por eso y digo, sí necesitamos muchos sacerdotes, necesitamos sacerdotes jóvenes, necesitamos que las vocaciones se sigan dando. Pero yo creo que nuestro deber, cuando vemos que no se dan las vocaciones, hay que rezar, hay que hablar con Dios, hay que pedir mucho. Y eso nos toca a nosotros los serras, pedir mucho por las vocaciones, porque si no van a nacer en nuestra comunidad, porque tiene ya un daño hecho, pues que vengan de otro lado y que como sea Dios pueda llegar a cada uno de nosotros y más que nada, como usted dice, a la hora que nos vamos a morir, siquiera que nos ayuden a salir con bien de este mundo. Mencionaste algo, todo lo que dijiste es muy interesante y cierto, pero mencionaste algo muy importante, rezar. A lo mejor una cosa es lo que cada uno de ustedes pueda hacer en lo individual
y otra cosa es lo que ustedes puedan hacer como grupo. ¿Ok? Sí. Como grupo, vamos a pensar que algo que pudieran hacer todos ustedes como grupo, para decir, oye, vamos a proponernos que como grupo, aunque no nos comuniquemos y demás, vamos a rezar todos un rosario completo a las 5 de la tarde los sábados. Todos. Pues ya es algo, ¿no? Como grupo va a tener más fuerza que como individuo. Si tú rezas el rosario es bueno, pero si el grupo se une y lo reza una hora todo junto, no importa si estás en Tijuana o en Chetumal, y se unen cada uno desde su sala con su rosario en la mano y se integra el grupo, pues ya sería hacer algo, ¿no? Pedirle a Dios la gracia. Pero el punto está en que si ni siquiera nos cuestionamos la necesidad, pues no vamos a hacer nada, ¿no? Mejor ver, ¿existe el problema? Bueno, ¿con qué pedacito de tu oración, de todo, vas a contribuir para que este problema encuentre solución? Yo creo que pueden pensarle por ahí varias cosas, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Perdón que vuelva a decir algo. La promoción de las vocaciones no corresponde nada más a Serra, corresponde a toda la iglesia. Todos tenemos, porque estamos conscientes de lo que es un sacerdote y todos tenemos la posibilidad de acercarnos a los sacerdotes, aunque no estemos en un grupo, y darnos cuenta que hay falta de sacerdotes y todo nos corresponde a toda la iglesia, no nomás a un grupo. Es lo que yo pienso, que debemos de toda la iglesia hacerlo. Sí tienes absolutamente la razón. Sin embargo, dentro de esto es una situación de la iglesia como universal, ¿de acuerdo? La iglesia universal es todos los católicos en el mundo. Pero luego cada apostolado tiene una función específica. Ejemplo, gentes que se dedican a cuidar a los enfermos, apostolados que se dedican a satisfacer a los pobres, etcétera. Y el suyo es muy específico, es promover las vocaciones sacerdotales. O sea, si bien es un problema de todos, a ustedes los agarra más de cerca. ¿Por qué? Porque es la función de su apostolado específico. A lo mejor para el que ve porque hayan menos pobres o atender a los enfermos o lo que sea, sí también hacen falta los sacerdotes, pero su función está más en la finalidad de su apostolado. Pero en el de ustedes es clarísimo, promover las vocaciones sacerdotales. Entonces los agarra de frente, ¿no? Por lo menos para decir, pues ya me metí en esto y ahora, pues, ¿qué podemos hacer? Algo, pero tienen que planteárselo no en lo individual, que termine la plática, cada quien diga, bueno, yo en lo personal ya voy a rezar un poco más por los sacerdotes en la misa, qué bueno, felicidades, adelante, pero no es como individuo, sino como grupo. ¿Qué pueden hacer como grupo? Y repito, aunque sea rezar en grupo, es hacer algo, a dejar el problema quién sabe dónde y a ver quién lo resuelva. Claro que sí. Gracias. No sé si soy muy ¿Puedo, claro o muy puedo agresivo. hablar? Sí, sí, adelante, Leti. José Luis, muchísimas gracias por tu plática, porque a mí me recalca mucho la línea, y le quiero decir a Mayug lo que le acabas de decir tú, estás hablando entre un grupo que estamos promoviendo vocaciones. Entonces a nosotros somos a los que nos toca ver la forma y el principal objetivo de Serra es eso, la oración, promover vocaciones por medio de la oración. Y como tú lo has dicho, lo podemos hacer individualmente, pero si lo hacemos en grupo, Dios nos escucha más rápido y seguro, ¿verdad? Entonces, creo que no se nos
que no perdamos esa línea que llevamos como apostolado Serra, cuál es nuestra carisma, cuál es nuestra misión, lo que tenemos que hacer, que en general, pues sí, que las familias vayan a misa y que los hijos sí, pero nosotros ahorita nuestro punto es promover vocaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos la pauta. Nosotros tenemos en Tehuacán escuela de acólitos, pero podemos también hacer un proyecto con las familias, aunque está la pastoral familiar y ahí están varios movimientos, pero nosotros como Serra podemos involucrarnos en que en esas familias que no han pensado nunca y que no están de acuerdo en que sus hijos se vayan al seminario, bueno, motivarlos, pedirles oración por las vocaciones, hay muchas formas, pero que no perdamos el rumbo nosotros como Serra de promover vocaciones por medio de la oración. Muchas gracias. Creo que has dicho algo importante, o sea, tienen que mirarse como grupo, o sea, independientemente que como individuos cada uno de ustedes rece y pida a Dios por eso, está muy bien, pero por algo estás en este grupo, ¿no? Y algo pueden hacer como grupo. Y lo primero que pueden hacer como grupo, escuché en las preguntas anteriores que pues es que el mundo anda medio mal, México se está cayendo, todos son, a nadie le interesa. Sí, todo eso es cierto, pero la fe es la que no hay que perder. Si no ponemos a la fe por delante, pues nuestro rezo no va a ser útil, va a ser nada más ruido. Tenemos que poner la fe y que Dios les muestre el camino. Pero tienen que rezar, ¿no? Como grupo. Y ponerse en manos de Dios para que les muestre lo que tienen que hacer. Eso, pero es oración, ¿no? Si no, ¿cómo van a escuchar lo que Dios les dice que hacer si no oran como grupo? Me explico, ¿no? A lo mejor hay otros grupos, sí, está bien, pero ustedes están específicamente en eso. Por eso cuando empecé la plática les estuve pensando de qué hablarles que les correspondiera a ustedes como grupo, ¿me explico? No solo a ustedes como católicos, sino a ustedes como grupo, porque pues todos están ahí adentro por alguna razón, por algún motivo, por alguna razón, Dios te quiere ahí y ahí estás ahorita, ¿no? Y si partes de esa base, oye Dios, me pusiste aquí pues por algo, no por casualidad, no estoy aquí porque no tenía otro lugar mejor a donde ir, ¿no? ¿Me explico? Y yo creo que como grupo pueden integrarse y decir, pues oración, mucha oración, mortificación, mucha mortificación, ¿verdad? Y después, acción, primero oración, después mortificación y en tercer lugar la acción. No sé si esto les ayuda un poco, ¿no? ¿Alguien más? Pues parece que ya espanté a todos, Juan. Al contrario, yo creo que nos has puesto a pensar, José Luis. Nos has puesto a pensar. ¿Alguna otra pregunta? A ver, sí. Hola, de Iguala Guerrero. Adelante. Estamos también muy preocupados porque en sí el grupo que formamos nosotros como Serra, somos muy poquitos, pero como decía alguien, lo primordial de Serra es orar porque haya vocaciones sacerdotales. Pero yo pienso que la, la misión de todo católico debe ser desde que se forman los niños en el catecismo. En el catecismo les enseña a uno determinadas cosas iniciales como niño que se prepara para su primera comunión, pero entonces ahí puede ir mucho una enseñanza vocacional también,
Entonces nos falta esa organización de la iglesia, que pues busquemos no nada más los Serra o personas que quieren trabajar eh, y decir, pues yo rezo por las vocaciones, pero debe ser un conjunto, ¿no? Desde que el niño está aprendiendo o preparándose para su primera comunión o para su bautismo, para su confirmación, desde ese momento debe de haber algún tema muy especial, así como las materias en la escuela, que matemáticas, que español, que esto, así debe de haber una parte más específica donde al niño, a los niños se les enseñe que sientan esa vocación, porque todos lo tenemos la vocación, nada más que no está bien desarrollada. Eso pues pienso que es muy importante, muy interesante, y no dejarlo pasar, no dejarlo. eh, por ejemplo, nosotros aquí en Iguala, toda nuestra participación es vocación, vocaciones. Hora Santa, nos reunimos en una parroquia, en otra, en cada parroquia, participa Serra, por ejemplo, Hora Santa vocacional, este, y los rosarios vocacionales, que la cruz es muy importante, que se les ha regalado. Nosotros aquí se las hemos regalado a las personas para que recen, y han hecho grupos, pero a veces nada más ya rezamos como periquitos y no estamos pensando, ¿no? En en esa idea de la vocación. Y bueno, hay mucho que hablar, hay mucho que hablar. Yo les doy las gracias porque me permitieron oír, a ver si me expliqué. Dijiste una cosa de veras que increíble, que creo que ni tú te diste cuenta de la importancia de lo que dijiste, como posibilidad, como opción. Hablaste de los niños y las primeras comuniones, ¿de acuerdo? ¿Qué puede hacer Serra con un niño que hace la primera comunión? ¿Cómo pueden ustedes tomarlo desde allí, encontrarse con él, adoptar espiritualmente a esos niños ustedes y no perder la comunicación con ellos el resto de su vida? Pues ahí pueden empezar a pensar mucho. Imagínate, estoy pensando en voz alta, que tú adoptas a un niño este año que hizo la primera comunión y te conviertes en su custodio, al que lo va a seguir con su WhatsApp, con esto, con lo otro, con las redes, pero te vas a preocupar por ese niño que crezca en la religión, en la fe, que te encuentre, que te ubique, que sienta que tú eres su protector. No te va a costar dinero, No, claro, pero ¿cuánto puede significar para esa persona el que Serra lo tome desde ahí y se convierta en su custodio? Es una idea que tú soltaste ahorita. sí, Claro. fíjate que Nada más es una idea, ¿no? Que así como tú, pues la pueden tomar muchos, ¿me explico? Es que yo ya por mi edad ya no puedo ir y todo, estoy de acuerdo, pero tienes un WhatsApp con el cual le puedes hablar a ese niño y decirle, estoy rezando por ti, cómo te fue en tu calificación, pasaste matemática, pero Serra está presente en su vida, está creciendo con ese niño, le está hablando de Dios, aunque sus padres a lo mejor ya no le hablen de Dios, pero no, pasan estos hechos por nuestra nariz y como que no los vemos, como que no existen. Bueno, así como como te tú pasa, dices eso, pueden haber 1000 ideas, sí, pero no, van a eh, salir las ideas sí y solo si se recuestionan ustedes, no un problema, sino se conviertan en la parte medular de la solución. sí, mira, toda actividad es muy importante. Nosotros empezamos con los ositos que adquirimos en la última convención, que dice oramos por las vocaciones.
Entonces a nosotros se nos dio la idea de visitar a los centros de catequesis, porque cada iglesia pues tiene sus catequisas con sus niños, catequistas con sus niños, y entonces llevamos los ositos a enseñárselos a los niños y llevamos una oración vocacional para que los niños nos ayuden a orar por las vocaciones, pero que se aprendan la oración. Y terminando la misa de los domingos, porque las catequistas los llevan los domingos pues, a participar en la misa, entonces para que terminando la misa se rece la oración vocacional, pero ya de memoria, que ya se la sepa el niño. Y entonces nosotros llevamos esos ositos a rifarlos, porque a venderlos pues imposible, ¿no? Son niños de situación económica muy limitada, ¿no? Pero felices los niños en aprenderse la oración vocacional y asistir a misa, y al último, claro, con la ayuda del sacerdote, a rezar la oración. Digo, nuestra participación también anda por ahí desde los niños. Por eso yo les decía que en la catequesis, desde los niños, debe de haber como un espacio, una materia en la que a los niños se les enseñe esa idea, ¿no? De buscar quién soy, para qué soy Dios, un sacerdote, qué es para nosotros, ir conociendo más, ¿no? Pero es un trabajo muy difícil, pero pues yo creo que se va ¿Y ganando. alguien más? Juan. A ver, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Pues parece que no, José Luis, parece que no. Pues te queremos agradecer tu intervención. Agradecemos a Daniel que haya hecho pues, la coordinación contigo para tenerte como expositor. Gracias por todas las ideas que pues, has sembrado esta noche aquí con nosotros, por todas las reflexiones que nos has dado para pues, mirar hacia otros puntos, hacia otros linderos y activarnos como grupo, ¿verdad? Exhortarlos a seguir rezando nuestro rosario mensual y ojalá que pudiéramos incrementar la frecuencia. ¿Qué más quisiéramos que no fuera mensual, fuera semanal y quizás a hacerlo como ya lo hace un grupo de aquí de Mérida, sí que lo hace diario, ¿no? Que pudiéramos rezar nuestro rosario diario de manera a nivel nacional, ¿ok? Por lo pronto, bueno, lo estamos haciendo a nivel de frecuencia mensual y esperemos pronto poder elevar esa frecuencia para que nuestra oración sea más intensa. Muchas gracias, José Luis, por tu tiempo. Gracias, Daniel, por coordinar esta plática. Y si les parece, pues nos despedimos con una pequeña oración. Señor, Padre bueno, que siempre nos bendices, nos cuidas, nos proteges. Te damos gracias por este momento de encuentro como apostolado, como grupo, que trabajamos y nos esforzamos por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Te pedimos que estas palabras que hoy nos ha compartido José Luis inflamen nuestro corazón, nos ilumine para que podamos tomar las decisiones y las acciones adecuadas para poder contribuir con tu obra. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy buena noche y nos seguimos viendo en las próximas actividades, Serra. Gracias, Gracias José a Luis. todos, gracias José Luis. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas Gracias, noches. José Luis. Nos vemos Gracias a usted. todos.